Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Es un placer para nosotros participar en este segundo seminario del curso de Biología General, encargado por nuestro docente, el doctor Abelardo Rodríguez Menéndez. Bueno, empezaré presentando a los integrantes del grupo número 3, la cual están conformados por la señorita Delia Isabel Tucedo Romero, la señorita Orieli Mamani Cervantes, el señor Diego José Condori Ale, la señorita Erika Melisa Choquegonza Aro y quien les habla, Edwin Williams Condori Flores. Bueno, en esta oportunidad nos ha tocado disertar el tema que ven plasmado como título en la diapositiva, y como grupo hemos llegado a la conclusión de desarrollar como tema principal la glándula hipófisis, ya que dentro de ella vamos a ver lo que es el control hormonal de las gónadas, el proceso de gametogénesis, tanto en lo que es espermatogénesis y evogénesis, como también veremos la función de las hormonas gonadotropinas de la glándula hipófisis. Como ya hemos mencionado, el tema principal es la glándula hipófisis. La hipófisis tiene una característica singular, ya que es conocida como la glándula madre. Más allá de eso, que es conocida como la glándula madre, el centro de todo, tiene dos partes fundamentales con orígenes embrionarios, en donde se controla gran parte de la producción de hormonas de otras glándulas del organismo. Algunas de estas hormonas son reguladoras que dirigen el funcionamiento del sistema endocrino. Bueno, como segundo punto hablaremos acerca de la localización de la hipófisis. Y respecto a ello, podemos decir que está estrechamente relacionado con el sistema nervioso central a través del hipotálamo, con el que establece relaciones anatómicas y funcionales. También podemos decir que pesa aproximadamente medio gramo. Y pues está situado debajo del hipotálamo, en la base del encéfalo, como ven en la figura. Y está protegido por una estructura ósea llamada silla turca. Bueno, en palabras sencillas y más profanas, podríamos decir que la hipófisis está situado detrás de donde empieza la nariz, en una zona pegada al cerebro, en este caso al hipotálamo, como visualizan en la imagen. Bueno, como tercer punto, hablaré acerca de la estructura de la glándula hipófisis o pituitaria. Bueno, dentro de la estructura se distinguen dos partes fundamentales con orígenes embrionarios, como ya lo mencioné anteriormente. Una primera parte es conocida como el lóbulo anterior o adenohipófisis, que representa el 80% del peso de la glándula, pues surge de una evaginación ectodérmica del estemoideo, que es denominada la bolsa de Recke. Como una segunda parte, tenemos al lóbulo posterior, o conocido también como la neurohipófisis. Surge de un engrosamiento del suelo del encéfalo y pues donde su función y su composición es netamente neurológica. Ambos lóbulos se conectan con el hipotálamo a través de un tallo que contiene vasos sanguíneos y proyecciones nerviosas, que en otras palabras vendrían a ser fibras nerviosas o axones. El hipotálamo controla el lóbulo anterior mediante la liberación de hormonas a través de vasos sanguíneos de conexión. A su vez, también controla el lóbulo posterior mediante impulsos nerviosos. Además de estos dos lóbulos diferenciados que han podido ver, la glándula hipófisis tiene otras partes. Si empezamos por la neurohipófisis, como ven en la figura, encontraremos tres partes. La parte nervosa, que viene a ser la porción nerviosa más grande. También encontraremos al infundíbulo. Y más arriba tendremos a la eminencia media, que sería, en otras palabras, el punto de unión entre el hipotálamo y la hipófisis. Ahora,
En la parte de la adenohipófisis encontraremos dos partes fundamentales. Una parte que sería, como ven en la imagen, la pars distalis, que es la más grande. Y más arriba tenemos la pars tuberalis, que viene a ser la porción tuberal que envuelve al infundíbulo. Bueno, en algunas especies encontraremos la pars intermedia. En el caso de los humanos, esta pars intermedia que ven en la imagen, después de su nacimiento, no tiene importancia funcional. Ya para ir finalizando mi participación, y como cuarto punto, hablaré acerca de los tipos de las células. La hipófisis tiene diferentes tipos de células dependiendo del óvulo que estemos hablando. Estos tipos de células van a marcar su función de la hipófisis. Bueno, en la parte, o mejor dicho, en el lóbulo de la neurohipófisis, encontraremos neuronas que vierten hormonas y péptidos en lugar de neurotransmisores. Es así que se le conoce a las células neurohipófisis como células magnocelulares. Se preguntarán por qué. Como ven en la imagen, es porque tiene un tamaño grande y porque el soma y su axón se encuentran en lugares diferentes. Como ven en la imagen, el soma lo encontramos en el hipotálamo y el axón llega hasta la neurohipófisis. Bueno, conectan el hipotálamo con la neurohipófisis directamente. Ahora bien, en la adenohipófisis, las células de la adenohipófisis van a secretar hormonas, las cuales se van a concentrar en la parte, en la pars distalis, que viene a ser la más grande de esta parte, de este lóbulo, mejor dicho. Bueno, dentro de ese lóbulo encontraremos 5 tipos de células diferentes, y cada una de ellas va a secretar una serie de hormonas que se va a tratar a profundidad más adelante. Ahora bien, estos 5 tipos de células son las somatropas, las tiratropas, las lacotropas, las ganotropas y las corticotropas. A continuación le daré pase a mi compañera. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Delia Isabel Ucedo Romero, donde daré a conocer las funciones de la hipófisis. La función de esta glándula es regular y secretar las hormonas que son necesarias para regular el equilibrio en el organismo. Entonces, la función fundamental de la hipófisis es regular los distintos procesos del organismo mediante la secreción de las hormonas, trabajando en forma coordinada con el hipotálamo, donde también tenemos la función de la oxitocina, la función de la prolactina. En esta función es donde a las mujeres se les permite tener la leche. Y tenemos también lo que es la función del crecimiento del ovario en las mujeres y el crecimiento del testículo en los varones. En la hipófisis tenemos dos partes fundamentales, donde el primero es el lóbulo anterior y el segundo el lóbulo posterior. En el lóbulo anterior es donde se controla mediante la liberación de hormonas a través de los vasos sanguíneos, y en el lóbulo posterior mediante los impulsos nerviosos. En la hipófisis anterior, o también llamado adenohipófisis, se producen y se agregan 6 hormonas diferentes. El primero es ACTH, también llamado corticotropina. Es una hormona reguladora de la corteza suprarrenal, esencial en el mantenimiento del equilibrio metabólico. También tenemos lo que es el TSH o tirocotropina.
Esta es una hormona estimulante de tiroides, esencial para la regulación de la glándula. El GH o hormona del crecimiento. En esta hormona es donde se estimula el síntesis de la proteína y el crecimiento de los huesos. Esta hormona es fundamental para el crecimiento lineal durante la infancia y adolescencia y también necesaria para el mantenimiento de la salud y bienestar durante la edad adulta. El LH y FSH, o también llamados gonadotropinas, van permitiendo la producción de las hormonas femeninas como masculinas. Es una hormona reguladora de las gónadas, responsable del correcto funcionamiento de los ovarios de las mujeres y los testículos en los varones, donde se estimula la producción de los gametos y la producción de las hormonas sexuales. Finalmente tenemos lo que es el PRL, también llamado prolactina. Es una hormona que estimula la producción de la leche, también influye en la función sexual. Seguidamente tenemos lo que es la hipófisis posterior o neurohipófisis. Es donde se liberan hormonas que previamente se han segregado en el hipotálamo y han sido transportadas hasta aquí a través del tallo hipofisiario. Son fundamentalmente vasopresina y oxitocina. La vasopresina u hormona adiurética es donde regula la cantidad de la orina que elimina nuestros riñones, permitiendo que estos ahorren agua y no tengamos que estar orinando continuamente. Y de esta manera que nuestra orina no se dé en exceso. Y seguidamente tenemos lo que es la oxitocina. Es donde se aumenta la fuerza de las contracciones del útero durante la fase final del parto y también facilita la lactancia. Es donde se trabaja las contracciones de los músculos y también una de las funciones fundamentales que tiene es secretar la leche. Quien me habla es Erika Tepegonza. Hablaré acerca de la hormona gonadotropina. Las gonadotropinas son hormonas secretadas por las células gonadotropas de la hipófisis, que viene a ser la glándula pituitaria de los vertebrados, que intervienen en la función de las gónadas, testículos, ovarios y regulan diferentes etapas de reproducción. Tipo de hormonas gonadotropinas. Hormona foliculoestimulante, que viene a ser que es producida por la hipófisis y tiene como función regular la producción de espermatozoides y maduración de los óvulos durante la edad fértil. Hormona luteinizante es la encargada de producir la ovulación en la mujer. Luego del consumo de esta hormona, la futura madre liberará el ovocito del fólico antral y se movilizará hacia las trompas de falopio, lugar específico para empezar su maduración y lograr la fecundación. Gonadotropina coriónica humana. Estimula la maduración del óvulo y tiene un papel fundamental en el embarazo, ya que en otras funciones se encarga de formar la placenta. La medición de esta hormona se utiliza como prueba de embarazo. Gónadas. Son órganos bifuncionales, ya que producen células germinales y hormonas sexuales. Gónadas masculinas encontramos testículos y gónadas femeninos son los ovarios. Sistema de control hormonal.
El hipotálamo es el centro nervioso que es el director y controlador de todas las secreciones endocrinas. El hipotálamo agrega neurohormonas que son conducidas a la hipófisis. Estas neurohormonas estimulan a la hipófisis para la secreción de hormonas trópicas y tirotrofina. Estas hormonas son transportadas a la sangre para estimular a las glándulas correspondientes, tiroides, corteza suprarrenal y gónadas. Estas glándulas secretarán diversos tipos de hormonas corticoides y hormonas sexuales. A continuación, hablará mi compañero. Buenas tardes, profesor y compañeros todos. Mi nombre es Arieli Mamani Cervantes y voy a tocar el tema de la ovogénesis, pero voy a dar una breve introducción en la gametogénesis. La gametogénesis es el proceso por el cual ciertos organismos, como el humano y algunas plantas, inician el proceso de división celular para la formación de gametos o células sexuales. Durante este proceso, a través de la meiosis, se reduce la cantidad de cromosomas, del número diploide 46O2 al número haploide de 23A1. La ovogénesis, ¿qué es? Es el proceso de formación de los óvulos o gametos femeninos, que tienen lugar en los ovarios de las hembras. Las células germinales diploides generadas por mitosis, llamadas ovogonias, se localizan en los folículos del ovario. Crecen y tienen modificaciones, por lo que reciben el nombre de ovocitos primarios. Estos llevan a cabo la primera división meiótica, dando origen a una célula voluminosa y ovocitos secundarios que contienen la mayor parte del citoplasma original y otra célula pequeña o primer cuerpo polar. Estas dos células efectúan la segunda división meiótica del ovocito secundario, que se forman otras dos células, una grande que contiene la mayor parte del citoplasma original y otra pequeña o segundo cuerpo polar. El proceso de la ovogénesis. Las gónadas o los órganos sexuales primarios son ovarios en la mujer. Las gónadas funcionan como glándulas mixtas en la medida en que producen hormonas y gametos. Los ovarios son dos órganos con forma de almendras de 4 a 5 centímetros de diámetro, situados en la parte superior de la cavidad pélvica, en una depresión de la pared lateral del abdomen, sostenidos por varios ligamentos. En la región externa de cada ovario hay masas diminutas de células llamadas folículos primarios. Cada una de estas contienen un huevo inmaduro. No menos de 20 folículos comienzan a desarrollarse al principio del ciclo ovárico de 28 días. Sin embargo, por lo general, solo un folículo alcanza su desarrollo completo y los demás se degeneran. La ovogénesis se resume en dos etapas. Ovogénesis prenatal. En la etapa de formación embrionaria femenina, las células germinales se reproducen por mitosis sucesivas. Al llegar a las gónadas o ovarios, las células germinales continúan dividiéndose por mitosis, donde se producen millares de ovogonias, que son células madre del ovario con toda la dotación genética de la especie diploides. La ovogénesis postnatal. Las niñas nacen con folículos primarios que encierran a todos los ovocitos primarios en lictiotenas hasta que llegan a la madurez sexual. En este momento empiezan a madurar los folículos y los ovocitos primarios aumentan de tamaño, un poco antes de que la mujer ovule, concluyendo la meiosis y se genera un ovocito secundario haploide y el primer cuerpo polar. Ovogénesis en el ciclo menstrual. Se dividen en 4 fases. La fase de la menstruación, que se produce con una pérdida de sangre por destrucción de vasos sanguíneos, pérdida de células epiteliales y pérdida del estrato funcional. Fase preovulatoria. Desde el final de la menstruación hasta la ovulación.
También se llama fase proliferativa o fase folicular. Fase de ovulación. Ruptura del folículo. Previamente a esta fase aumentan los niveles de colagenasa y de una proteína activadora de plasminógenos y un aumento de la síntesis de prostaglandinas. Y la fase postovulatoria. Aumenta el grosor del estrato funcional del endometrio con el fin de que se implante el óvulo si se produce la fecundación. Buenas tardes, profesor y compañeros todos. Mi nombre es Diego Josué Condoriale y voy a exponer sobre la espermatogénesis. La espermatogénesis es el proceso en el cual los espermatozoides se producen a partir de las células germinales primordiales del hombre, llamadas espermatogonias, mediante mecanismos de mitosis y meiosis. Esta se lleva a cabo en el epitelio de los tubos seminíferos del testículo, el cual recibe el nombre de epitelio seminífero o germinal. La espermatogénesis tiene una duración aproximada de 64 a 75 días en el ser humano y consta de 3 etapas o fases. Tenemos la mitosis, la meiosis y la espermiogénesis. Ahora vamos a ver la composición. Está compuesta por células espermatogénicas o germinales. Aquí encontramos la espermatogonia, luego encontramos los espermatocitos, tanto primario como secundario, y también la espermátide. Luego también está compuesto por células de sostén o sustentacular o de Sertoli. Estas células se encuentran ubicadas en los túbulos seminíferos en los testículos, que brindan de soporte y estructura y metabolismo a las células durante la espermatogénesis. Continuamos con la acción hormonal. Esta regulación se produce por retroalimentación negativa desde el hipotálamo, el que actúa en la hipófisis y finalmente en el testículo. Las hormonas responsables son primeramente la testosterona, la cual es responsable de las características sexuales masculinas. Es secretada en el testículo por las células de Leydig. Esta hormona también es secretada por la médula de la corteza suprarrenal, pero en menores cantidades comparada a la del testículo. También se secreta en las mujeres, pero en mínimas cantidades. Luego tenemos a FSH u hormona folículo estimulante. Como podemos apreciar en la imagen, es secretada por la hipófisis y actúa sobre las células de Sertoli para que éstas actúen sobre los espermios en desarrollo. Luego tenemos a LH u hormona luteinizante. Esta también es secretada por la hipófisis y actúa sobre las células de Leydig para que éstas secreten testosterona. Por último tenemos la inhibina, que es secretada por las células de Sertoli o nodrizas y actúa sobre la hipófisis inhibiendo la secreción de FSH y con ello deteniendo la espermatogénesis. Ahora vamos a ver el proceso. La espermatogénesis en la especie humana comienza cuando las células germinales de los tubos seminíferos de los testículos se multiplican y se forman unas células llamadas espermatogonias. Cuando el individuo alcanza la madurez sexual, las espermatogonias aumentan de tamaño y se transforman en espermatocitos primarios o de primer orden. Luego se produce la meiosis 1 en estos espermatocitos y generan dos nuevos llamados espermatocitos secundarios. Luego de esto se produce la meiosis 2 y se generan 4 espermátidas. La siguiente fase es la espermiogénesis. En ella, las espermátidas se convierten en espermatozoides. Para ello se reduce el citoplasma, el núcleo se alarga y queda en la cabeza del espermatozoide. Las mitocondrias se colocan en el cuello y los centriolos originan un flagelo. Diferencias entre ovogénesis y espermatogénesis.
donde se lleva a cabo la ovogénesis en los ovarios y la espermatogénesis en los testículos. Nacimiento. La mujer nace con 400.000 ovocitos primarios, en cambio el hombre nace sin espermatozoides. Lugar de inicio. La ovogénesis inicia en una ovogonia, en cambio la espermatogénesis en una espermatogonia. Producción. Cada ovogonia genera un ovocito primario. En cambio, cada espermatogonia produce 4 espermatozoides. Respecto a la meiosis 1, es mayor el material que pasa a una de las células hijas, en el caso de la ovogénesis. En la espermatogénesis, el material celular se reparte de manera equitativa. Eso sería toda la exposición. Gracias por su atención.